Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Noemí Luna es secretaria general del PAN, diputada y secretaria. ¿Cómo estás? Muy contenta, Jerry, de volver a estar en La Nación. De verdad, reconozco el trabajo que por décadas han hecho como órgano de difusión del partido y ahora muy modernizados con este podcast. De verdad, gracias por invitarme nuevamente. No, al contrario, muchas gracias, diputada. Te comento que hace un par de meses estuvimos en el marco de nuestro 82 aniversario, que también nos mandaste un mensaje por ahí y bueno, el día de hoy estamos muy contentos de poder recibirte aquí como secretaria general del partido. ¿Cómo te sientes con este nombramiento, diputada? Mira, yo no me canso de decir que es un sueño que ni siquiera soñé. La verdad es que si alguien me hubiera dicho hace algunos años que yo iba a ser la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, tal vez ni siquiera lo hubiera creído. Yo amo al PAN, de verdad el PAN me ha dado prácticamente todo, hasta digo entre broma, pero es la realidad, hasta mi familia, porque me enamoré de mi esposo por el trabajo partidista, claro. Pero ahora esta responsabilidad me emociona mucho por dos cosas. La primera, por la confianza del jefe Marco Cortés, que de verdad valoro, y la segunda, porque entiendo que llego a ser secretaria en un momento muy complejo de la historia, pero al mismo tiempo con mucha oportunidad de hacer. Yo estoy convencida que en el proceso del 2024 vamos a tener como resultado a la primer mujer panista en la presidenta de la República y coadyuvar a eso en esta responsabilidad de verdad me emociona. Diputada, ya nos había contado un poquito esta Ceci en su podcast de qué se trata la secretaría, pero ¿cuál es tu visión en este cargo dentro del CEN? ¿Cuáles son tus funciones para los que nos ven en este episodio y no nos habían visto antes? ¿Y cómo ha sido estas primeras semanas en este cargo? Bueno, la reglamentación, los estatutos son muy claros en lo que le compete a cada secretaría del Comité Ejecutivo Nacional. En el caso de la Secretaría General, es a quien le toca coordinar los esfuerzos de todas las secretarías, es a quien le toca determinar el orden del día de las sesiones de los órganos internos, como es el Consejo Nacional, como es la Comisión Permanente Nacional y el propio Comité Ejecutivo Nacional. Pero yo la verdad es que entiendo a la Secretaría como este órgano que coadyuva, por supuesto, con el presidente, que aparte tiene una idea clarísima del PAN que queremos, que coadyuva con él a lograr un partido unido, a lograr un PAN fuerte. He estado feliz porque en estos pocos días ya he estado en algunos estados, como el caso de Tamaulipas, y el que vayas y les platiques cuál es la visión de darle importancia a cada comité directivo municipal, de que realmente tomemos en cuenta la opinión de los panistas, de verdad emociona. Y luego yo les digo, es que yo vengo de un municipio donde una elección se gana con 800 votos. Sí. Vengo de un estado que representa ni siquiera el 1% del padrón electoral del país. Y lo menciono porque esto es hacer entender que no se trata de cuotas, que no se trata de grupos, que se trata de méritos, que se trata de esfuerzo y que respetuosos de nuestra doctrina humanista, pues somos subsidiarios, es decir, el CEN solo interviene cuando es necesario en los comités directivos estatales y en ese mismo sentido, pues también le damos la importancia que merece todos los panistas. Y la verdad, algo que valoro muchísimo de Marco y que es un ejemplo y que seguiré como secretaria general es esa cercanía que tiene con los militantes. O sea, es un presidente que si le escribe un militante de un municipio pequeñito, le va a contestar. Y eso permite pues que haya camaradería, que haya buen ánimo al interior de nuestro partido. Claro, totalmente. Noemí, fuiste presidenta de la Cámara y ahora eres secretaria del CEN.
Este año ha sido de mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo tomas tú esta carga de trabajo? Pero la carga de trabajo es bastante, ¿no? Ha sido un año de muchas sorpresas. Yo no me imaginé que fuera algún día vicepresidenta de la Cámara, que después el presidente pidiera licencia y me tocara asumir las funciones de presidenta, que estuviera aquí en la Secretaría General. Pero fíjate que hay un dicho que mi mamá toda la vida me decía cuando era chiquita: a quien Dios más le da, Dios más le exige. Claro. Es decir, entre mayor sea la responsabilidad del cargo, pues también son más las tareas y es más la generosidad que debes de tener. Entonces yo de verdad lo asumo con un inmenso honor y aparte entendiendo que traemos un legado histórico en las espaldas. O sea, que no podemos fallarle a esas generaciones que desde 1939 han trabajado desde el PAN por democratizar a México, porque existan libertades, porque como nuestro eslogan lo dice, haya una patria más ordenada y generosa. Claro. Entonces, pues de verdad es una labor inmensa y me emociona muchísimo. De verdad, cuando entraba a la Cámara y me tocaba presidir, estar enfrente del tintero, casi lloro. O sea, cada que me tocaba estar ahí era como, qué emoción, Sí. porque me tocó conocer la Cámara como estudiante de ciencias políticas y ver a quien estaba presidiendo era como, wow. Sí. Y lo mismo le digo a Marco, yo nunca soñé entrar al CEN siendo secretaria general. La primera vez que entré al CEN entré con miedo de, este es el CEN, ¿no? Entonces, pues de verdad me emociona y ante esa emoción, pues también entiendo que hay una responsabilidad mayor. Claro, tú eres el vivo ejemplo de que se puede llegar hasta donde quieras. Pues, como nos comentabas la vez pasada, tu familia no estaba como muy de acuerdo que entraras a política, mi familia tampoco, pero aquí estamos y aquí estás como secretaria y muchas felicidades. Aquí en el equipo de la revista nos da mucho gusto que te podamos tener hoy como secretaria. Ahora sí que parafraseando un poco a lo que decía Carlos Castillo Peraza, pues yo no soy panista de invernadero, o sea, literal vengo de hacer partido desde la calle y por eso Claro. creo que es un ejemplo. Y otra cosa que me gustaría resaltar, Jerry, Sí. el PAN cree en los jóvenes. O sea, eso Totalmente. les decía en Tamaulipas. A ver, yo estoy a punto de tener 40 años, no me considero joven, pero para el cargo que en este momento tengo, sí lo soy. O sea, sí somos una nueva generación que no viene a reemplazar otra generación, sino viene a entrelazar esa experiencia que tienen los que ya han estado en cargos de decisiones con el ánimo que traemos los que llegamos. Y eso es parte de la riqueza de nuestro partido. Y también el tiempo lo apremia, ¿no? El tiempo este tiempo en el que vivimos, en el que se están dando muchísimos cambios, entonces tenemos que tener esa visión de un nuevo país y de construirlo con todo lo que está saliendo, con la inteligencia artificial, con el blockchain, con Totalmente. con todo esto, ¿no? Hacer política con otras formas. De Así verdad es. creo que los ciudadanos están cansadísimos del político que se siente superior por ser político, que llega así con el carga portafolio al lado. O sea, Sí. la verdad es que, y fíjate que me emocionó oír a Xóchitl aquí, Ah, sí, claro. que Sí. decía eso. A ver, pues al final del día, los políticos somos tan ciudadanos como los que no deciden participar tan directamente en el ámbito público. Y en ese sentido, pues también los políticos tenemos miedo de lo que le está sucediendo al país en tema de inseguridad. A mí me da pavor que mis hijos que viven en Zacatecas salgan en un mal momento y Claro. puedan estar ahí ante un episodio violento. Pero al entender que también somos ciudadanos, pues tampoco debemos ser ciudadanos de primera. Es decir, no tenemos que tener privilegios que el resto de los ciudadanos no tienen. Claro, es lo que yo le digo cada que puedo a mis amigos, ¿no? O sea, cualquiera puede ser un político o si no quiere estar dentro de la política, porque también es como mucho tiempo y mucho esfuerzo y tener como pues todas estas ganas de estar dentro de, pues al menos tienes que estar enterado y saber por qué están pasando las cosas, ¿no? Mira, yo siempre, y creo que lo dije cuando me hicieron favor de invitarme ya aquí, pero yo siempre pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Si el foco del pasillo de tu casa se funde Ujú. y pasas y reniegas todos los días de por qué mi papá no lo cambia, por qué mi mamá no lo cambia, por qué nadie hace algo, pues va a seguir fundido.
O sea, mejor súbete a una escalera y cámbialo tú. O sea, lo mismo pasa. No te gusta cómo están sucediendo las cosas en el país, involúcrate. No te gusta cómo están sucediendo las cosas en el partido, involúcrate. Y esto lo digo a razón de que luego también tenemos militantes hipercríticos, Claro. pero que a la hora de la acción no están. Pero también tenemos Claro. una militancia con muchas ganas y que estoy segura que va a estar ahí en el 2024. Y reitero que a mí me da de verdad muchísima emoción que seamos el partido que va a darle a México la primer presidenta de la República. O sea, eso habla de un cambio de época, eso habla de romper paradigmas y una mujer como Xóchitl aparte. O sea, Totalmente. literal fruto del esfuerzo de su trabajo. Cuando vemos las tres opciones que hay, aunque no fuera panista, Sí. o sea, porque aparte soy panista por convicción, creo en los proyectos más allá de las personas, pero aunque no fuera panista, aunque no estuviera enamorada del humanismo político, votaría por Xóchitl. Y votaría por Xóchitl porque en Claudia veo a una mujer que aparte que representa la corrupción, que aparte que representa la continuidad de este mal gobierno que ha llevado al país a la desesperación, porque eso es lo que vivimos. Claro. Aparte de eso, pues veo una mujer fría, una mujer que pareciera que está robotizada, no sé ni siquiera cómo describirla. Y con Samuel, de verdad, qué pena que alguien que se atreve a pasarse un mes de vacaciones y lo publica todos los días mientras en su estado no hay agua, mientras en su estado los servicios no funcionan, se atreva a aspirar a ser presidente de la República. Y lo peor del caso con Samuel, y lo digo con mucha transparencia, es que use a porque eso es use a su esposa y el carisma que tiene en redes sociales para desde un proyecto inmensamente frívolo tratar de gobernar a un país que lo que menos necesita en este momento es frivolidad. En este momento lo que México necesita es alguien que entienda realmente los problemas que tenemos, pero que sepa cómo solucionarlos. Y ese es Xóchitl, porque lo ha vivido en carne propia, o sea, porque Xóchitl sabe lo que es vivir en pobreza, porque Xóchitl sabe lo que es vivir de discriminación, porque Xóchitl sabe lo que es aspirar y triunfar, y eso es lo que ojalá podamos darle a todas las generaciones que vienen. O sea, esa esperanza de se puede soñar y se puede triunfar. Claro, y esa es la siguiente pregunta que te iba a decir. ¿Por qué es tan importante esta lucha que está haciendo Xóchitl? Tú ya lo mencionaste, Claudia representa todas las cosas que se han estado haciendo mal en este sexenio. Entonces, creo que esa es la relevancia que tiene Xóchitl, ¿no? Pero aparte hay algo más allá todavía. Cuando los panistas decíamos en el 2018 que Andrés Manuel era un peligro para México, no nos equivocamos. O sea, resultó un peligro para México, porque sus caprichos, porque su forma de gobernar siendo tan intolerante, no entendiendo la pluralidad de ideas del país, ha ocasionado que México esté sumido en crisis de inseguridad. Vivimos con miedo, Jerry. O sea, en todos los estados, sí, menos Yucatán, gobernado por el PAN. Claro. O sea, vivimos con la zozobra de si mis ahorros me van a alcanzar o no me van a alcanzar, porque aparte ya atentan contra los ahorros. A ver, lo que votamos en el presupuesto para el paquete del 2024 de verdad es terrible. Sí. Y votaron ellos, porque el PAN nos opusimos, le aumentan el impuesto a las ganancias del ahorro. Y no es no es aumentarlos el impuesto a los ricos, es aumentarle el impuesto a las ganancias del Afore. Claro. O sea, ese fondo por el que una generación trabajamos para tener un retiro laboral digno. Entonces ha representado verdaderamente un peligro, no nos equivocamos. Pero ahora decimos algo más. Lo que se juega en el 2024 es todo. Todo. O sea, sin 2024 no va a haber futuro, porque si no logramos la oposición unida en ahora Fuerza y Corazón por México, que aparte creo que fue el nombre más oportuno, si no logramos tener una mayoría en la Cámara de Diputados y si no logramos llevar a Xóchitl, estaríamos entregando las libertades de este país. O sea, a mí sí me daría de verdad un miedo terrible que les va a tocar vivir a mis hijos.
O sea, y no estamos exagerando. O sea, el presidente sí intentó eliminar el INE como lo conocemos. El presidente sí le molesta que haya una Suprema Corte de Justicia que actúe con base en la ley. Al presidente sí le molesta que haya empresarios que dignamente generan empleos para otros, porque él quisiera que todos vivan en la pobreza, porque teniendo a todos en la pobreza genera ese campo apropiado para que sus programas clientelares funcionen, para él seguirse perpetuando en el poder, ahora con el nombre de Claudia. Entonces, lo que se juega en el 2024 literal es todo, reitero, todo, y por eso, de verdad, qué honor de contar con una candidata tan disruptiva como es Xóchitl. Fueron los ciudadanos, fueron las ciudadanas quienes nos dijeron a los partidos, hey, abran las puertas, Claro, y déjenos a nosotros opinar. Y fueron ellos, no fue la militancia del PAN solamente, no fue la militancia del PRI, no fue solamente la militancia del PRD, fue la ciudadanía que mediante sus firmas dijeron queremos a Xóchitl, y por eso sí, Xóchitl es la única que representa la esperanza. Y me encanta decirlo, la única, porque luego nos quieren confundir. O sea, en MC dicen, somos la nueva política. ¿Cómo, Jerry? Jorge Álvarez Maínez, ahora coordinador de campaña de Samuel, fue mi compañero diputado local en Zacatecas. sí. Por el PRI él. Yo era diputada por el PAN y él era por el PRI. O sea, eso representa la nueva política. Dante fue gobernador, eso representa la nueva política. Pues son ahora sí que son los que le están haciendo el juego sucio a Morena para dividir a la oposición. Entonces, hay un solo proyecto que representa esperanza para el país, y ese es Fuerza y Corazón por México. Totalmente de acuerdo, diputada. La verdad es que los jóvenes no le creemos a Samuel y justo acaba de pasar un hecho en Argentina. Lo que no quiere el frente es que pase lo que pasó en Argentina, ¿no? Entonces, desafortunadamente la gente en Argentina se dio cuenta muy tarde. Digo, ya pasó lo que pasó con los Kirchner, y pues bueno, no nos vamos a meter en esas cosas, pero simplemente no queremos que lleguemos a ese punto, ¿no? Pero yo sí te quiero poner ese ejemplo porque tuve la fortuna de ir como representante de la Cámara de Diputados Argentina. Uh-huh. Y nos recibió el presidente. Digo, opino muy distinto a las políticas públicas del presidente en turno. Claro. Y a mí sí me daba pavor que un día México llegue a esos niveles, por dos cosas. Fuimos al Congreso y nos contaban la historia desde la versión de ellos. O sea, no había más historia más que la de ellos. Eso no puede ser posible en un país democrático. Claro. O sea, hay distintas versiones de la historia y se debe de incluir a todos, porque aparte a las personas no se les puede juzgar más que por sus actos, y todos como personas tenemos actos buenos y no tan buenos, decía Carlos Castillo también. Esto no es una lucha entre ángeles y demonios. Sí, la verdad es que somos humanos. Pero otra cosa que me dio pavor, Jerry, y lo tengo que decir, es que prendí el canal de televisión, pues, público de Argentina, y 95% de los comerciales eran de casas de empeño. O sea, las familias en Argentina se están deshaciendo de los aretes que le dejó la abuela, de la vajilla que le dejó el papá, porque ya no tienen para vivir. Familias enteras en situación de calle. Y ese es el resultado de una política populista como la de Andrés Manuel López Obrador, que no ataca el problema. O sea, Andrés Manuel con sus programas clientelares no disminuye la pobreza, la sigue generando. Pero aparte hay que decir algo. O sea, hay programas públicos que vale la pena. El de adultos mayores, por supuesto. Ahí es subsidiariedad. Ya fue una generación que trabajó toda su vida, pero esos programas llegaron a México en los sexenios panistas. Claro. Y aparte, cuando gane Xóchitl no van a desaparecer porque están consagrados en el artículo 4 de la Constitución Política de este país. O sea, no es algo con lo que puede estar jugando el gobierno. De decir, hey, si votas por mí te voy a quitar tu ayuda. No es cierto. Nosotros lo que queremos es que aparte de esa ayuda, realmente haya programas que incentiven que la pobreza termine, como luego les decimos en la calle. Oye, yo no te vengo a dar una despensa como te la da Morena, porque yo quiero que tú tengas la oportunidad de comprarte tu despensa. Totalmente. Porque son 4,000 pesos que saben a 1,000 pesos. O sea, ni siquiera te alcanza para lo que te alcanzaban 1,000 pesos en los buenos tiempos. Con el programa de adultos mayores,
les dan un recurso bimestral que ya no les alcanza para comprar las medicinas que les quitaron, quitándoles el seguro popular. Exactamente. Un desabasto de medicinas en el país también terrible, porque esa es la realidad. O sea, diga lo que diga Andrés Manuel en una mañanera, no puede ser tan terco como la realidad que se vive. Y la realidad que se vive es la de las familias desesperadas porque no tienen con qué pagar la medicina para sus enfermos. La realidad es que se vive, y esto, o sea, este es el México profundo, como dice Xóchitl. Yo vengo de Zacatecas. La realidad que se vive es la desesperación de familias que tuvieron que dejar todo, su casa, su terrenito en el que sembraban, porque llegó la delincuencia organizada. La realidad que se vive es la de las madres desesperadas porque no saben dónde están sus hijos. O sea, hijos desaparecidos. En Zacatecas, por ponerte un ejemplo, porque esto es en todo el país, pero pongo el ejemplo de mi estado, las desapariciones ya son más de 3,600. O sea, no son números. Es el sufrimiento de 3,600 madres que no saben dónde está su hijo. Y eso es el legado de Andrés Manuel. Y lo más triste es lo que quiere ocultar. Totalmente. ¿Quieres sacar una preguntita random de aquí para aliviar el enojo que traemos tantito aquí? Y ahorita regresamos. Cerveza artesanal o vino. ¿Te gusta la cerveza? ¿Te gusta más el vino? Me gusta el tequila. ¿Te gusta más el tequila que...? Sí, claro. Es como más de tus tierras, ¿no? Sí, Zacatecas es el mezcal, pero sí es un mezcal hecho con agave beber, que es del que se hace el tequila. Ok. Bueno. Te iba a preguntar, diputada, queremos saber cómo llevas tu lado espiritual, cuál es tu filosofía de vida, tu cosmovisión, cómo llevas esa espiritualidad a tu día a día, es decir, no sé, o sea, muchos hacen yoga, otros van a misa todos los domingos. Xóchitl ya también nos contó que sí le gusta ir a misa con su familia. ¿Tú cómo llevas esa espiritualidad? Yo intento ser una buena católica. O sea, digo que intento... Hoy ando mencionando mucho a Carlos Castillo, pero soy una pecadora estándar. Pero la verdad es que creo en la doctrina de la iglesia, creo en el catolicismo y en ese sentido sí intento ir todos los domingos a misa, intento estar confesada, intento comulgar, intento agradecerle a Dios absolutamente todos los días, porque aparte, de verdad yo me siento hiper apapachada por Dios y eso se lo agradezco, pues más allá de pedirle, agradezco lo que sí tengo y tengo la enorme responsabilidad junto con mi esposo, pues de educar a 2 niños en un contexto muy complejo. Ahora vivimos un contexto que simplemente es un cambio de época, no estoy juzgando no estoy emitiendo un juicio de valor, o sea, no sé si sea para bien o sea para malo, pero vivimos un contexto de la individualidad. O sea, siento que hay una generación que exige derechos, pero a la par de la exigencia de derechos no entiende que un derecho lleva una obligación. Totalmente. Y que es esto como de todo me lo merezco, todo es fácil. Pero no doy nada. Exacto. O veo a mis hijos que ellos no crecieron teniéndote que aguantar en el canal 5 a ver a qué hora salía la caricatura que tú querías. Ellos crecieron en el iPad y quieren en ese momento ver lo que quieren ver. Sí. Entonces, eso los hace como también muy exigentes, muy desesperados. Entonces, ante todo este rollo lo llevo porque yo creo que se educa con el ejemplo. Entonces, si quiero que mis hijos sean buenos católicos, pues debo intentar educarlos. Entonces, pues sí, los llevo todos los domingos a misa. Luego me salen con unas preguntas así como, hijos, no soy teóloga. Pero algo que me enseñó un buen amigo ya adulto mayor y que le valoro mucho, un día me dijo, oye, diputada, ¿a dónde vas? O sea, ¿cuál es tu siguiente paso en tu carrera? Que honestamente no lo sé. O sea, no soy alguien que se planee lo que sigue, porque yo creo que cuando tu objetivo se vuelve ya una obsesión, se vuelve tu perdición. Y en política todo cambia día a día. Y me contestó y se lo agradezco. Me dijo, mi único consejo que te voy a dar es despiértate todos los días temprano y trabaja con mucho amor. Y las cosas se van a ir dando por añadidura. Entonces esa es parte también de mi filosofía de vida, Jerry. Amar lo que hago, que aparte de verdad
digo, no hay mejor regalo que trabajar en el PAN, porque yo amo al PAN. Claro. Como decía Diego Fernández de Ceballos, una institución que tiene más acreedores que deudores está quebrada. Claro. Entonces, también como panistas debemos entender si somos acreedores o nos sentimos acreedores o deudores del partido. Y por supuesto que yo me siento hiperdeudora del partido. El PAN me ha dado mucho. Entonces, trabajar para el PAN, trabajar para México desde la Cámara de Diputados, para mí, lejos de ser una carga, es un honor y pues lo hago con muchísimo amor, con muchísima pasión. Intento nunca faltar a sesión. Incluso creo que nunca he faltado a sesión, porque aparte... para eso te Sí, votaron, para eso te claro. pagan. Entonces, pues me encanta, de verdad, esa es mi filosofía y creyendo en que hay un más allá y que tus hechos serán juzgados. Pues, insisto, nunca eres perfecto, pero trato de cumplir con la doctrina de la iglesia. Qué padre. Oye, justo ahorita tocaste un tema que quería abordar, que es la familia. La individualidad en estos tiempos, y creo que sí se lo he preguntado a varias personas, estamos tan inmersos en la individualidad que convivir con más personas, con una pareja, se ha vuelto muy difícil, ¿no? Por eso el aumento de divorcios, por eso el aumento de críticas, de falta de tolerancia. Creo que sí tenemos que aprender a convivir más, ¿no? En esta época. Mira, yo estoy convencida, como decía Maquillo, que la familia es la escuela del amor, Totalmente. donde se encuentran los desiguales y donde aprendes a tolerar. Santiago no soporta a Fernando y tiene que aprender a convivir con Claro. Fernando porque es su hermano, Claro. y tiene que aprender a compartir con él, y eso te permite entender que así va a ser la sociedad, que a lo mejor vas a llegar a un trabajo en el que no soportas a tu compañero, pero hay normas de convivencia Claro. y que tienes que convivir y que tienes que acatar esas normas para generar pues un buen equipo. Pero coincido contigo, sí se vive una época en donde pareciera que todo es nada más cómo estoy bien yo. Sí. Y yo no juzgo, porque aparte creo que esa idea de que las mujeres tenemos que ser mamá fuerzas también es errónea. O sea, yo no juzgo a quien decide no ser mamá, pero creo que sí hay una generación como que le da miedo el ser papás o ser mamá por un tema también un tanto de egoísmo. Porque cuando llegan los hijos... O sea, te quitan tu Por individualidad. supuesto. O sea, ahí aprendes a ser generoso en todo el sentido de la palabra. Entonces, yo creo mucho pues en la familia como la cédula básica de la sociedad, como la escuela del amor, como la escuela de tolerancia. Y creo mucho pues que si sigues fortaleciendo las familias tienes una sociedad mejor. O sea, también cuando los papás se llevan bien, los hijos les va mejor en la escuela. Cuando a un niño le va mejor en la escuela, tienes una sociedad mejor en un futuro. Entonces, creo que es parte también de una esencia del partido que no debemos de perder. Y algo que creo mucho que falta como política pública es lograr compaginar la vida familiar con la vida laboral. O sea, se vale. Claro. Se vale ser papá de tiempo completo, se vale ser mamá que pueda trabajar y pueda ser mamá. Totalmente. Porque luego sigue habiendo como mucha violencia de género todavía implícita, ¿no? Sí, A mí sí. me encanta, y sé que no lo hacen en mala onda, pero me encanta justo que me dicen, oye, ya eres secretaria general, ¿y tus niños? O sea, ¿pero cómo le haces? Eso nunca se lo preguntan a un varón. Sí, a un hombre no se lo van a preguntar. Sí. Pues le hago igual que los Sí, varones. claro. O sea, intento estar presente en los dos lados, pero creo que algo que vale la pena, y reitero, es luchar por políticas públicas que permitan el equilibrio. O sea, Claro. también se vale que las mujeres descansen, ¿eh? Totalmente. Porque luego a las mujeres les toca la doble o la triple carga de trabajo, y es algo que está en deuda el país. No tenemos un sistema de cuidados que garantice pues que haya sistema de cuidados. O sea, es a la mujer a la que le toca, en la mayoría de los casos, cuidar al abuelito enfermo, Sí. cuidar a los hijos y aparte trabajar. Entonces, de verdad es a quien se le carga más. Y habría que cambiarlo, pues. Y en eso fuimos muy eficaces los gobiernos panistas. O sea, nosotros sí pensamos en las estancias infantiles. Por ejemplo. Ujú. Nosotros sí pensamos en programas como Prospera,
que permitían, sí, había el apoyo, pero al mismo tiempo había esta onda subsidiaria de, ok, te doy el apoyo siempre y cuando cumplas con estos requisitos de que tus hijos vayan a una consulta médica, lleven estos... Eso es lo que se ha perdido, Jerry. Claro. Y justo, yo no me canso de decir que yo amo el PAN, pero lo que me abrió los ojos para ser panista es cuando conocí la palabra subsidiariedad. O sea, que es tan antagónico, tan contrario al paternalismo que ahora hace Andrés Manuel. Totalmente. Diputada, ahorita citabas al Maquío y a mí me gusta mucho una frase del Maquío y quiero saber qué piensas de ella. Y más ahorita en los tiempos electorales, creo que queda mucho. La frase dice, lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perros. Totalmente. O sea, y a eso es cuando voy que hubo un desencanto de la sociedad en general, de la política tradicional, que permitieron que llegara un movimiento que fue peor. Sí. O sea, yo no concibo, pues, que hay morenistas apasionados que es, no me importa estar peor, pero se trata de que tú estés más mal. Sí. O sea, pero seguimos estando sometidos. O sea, y eso es terrible. O sea, el cambio verdadero es cuando hay un proyecto, insisto, más allá de las personas. Y esa es la fortuna que como partido tenemos. Nosotros tenemos una brújula que nos dirige, que eso es nuestra doctrina. Y que de eso carecen todos los demás partidos. Y qué bueno que lo sacas a colación. Y perdón que hable tanto de MC, no es por darle más importancia de la que tienen, pero me choca la hipocresía política. O sea, ¿cuál cambio representan cuando son las mismas caras del pasado? ¿Cuál cambio representan cuando en Monterrey, en Nuevo León, las cosas están terribles? Claro. Pero lo que publican es mercadotecnia pura. Claro. Y mira, hay un exgobernador panista que que él adoptó, o sea, literal adoptó de la casa cuna, de la casa hogar del gobierno, adoptó niños y no lo publicó. Claro. O sea, esa es la hipocresía de movimiento ciudadano y qué bueno que dices, o sea, pues si no se trata de cambiar la cara, Exacto. se trata de verdad cambiar la realidad de las familias. Ellos no lo han logrado. Hay municipios de Jalisco que viven la misma realidad que Zacatecas con Morena. O sea, que están dominados por el crimen organizado, que da pavor salir, que ves los convoys de gente armada a la luz del día. Claro. Y nosotros sí representamos ese cambio. Y para muestra Yucatán. Claro, totalmente. Y sí, o sea, sí es como la campaña de marketing, pero como dices, esto no va a cambiar hasta que la gente tenga interés, se ponga a investigar y tenga un buen criterio acerca de lo que está pasando. Totalmente de acuerdo. Y mira, está padrísimo. O sea, de verdad yo admiro a Xochitl esa energía, está padrísimo que brinque, está padrísimo que llegue a dormir a la casa de una familia sin que lo haya planeado, sin conocerlos, porque eso permite, reitero, conocer la realidad, lo que se está viviendo. Y cuando tienes el diagnóstico oportuno, puedes encontrar la solución oportuna. Pero lo que sí creo, y esta es la invitación a los jóvenes, o sea, está padrísimo que hagamos política distinta. A mí me encanta TikTok, o sea, literal, mi esposo dice, sé que estás dormida cuando oigo lo mismo, porque me quedo dormida viendo TikTok, porque me encanta y es lo que hago en la noche. Pero sí la invitación a los jóvenes, pues vean más allá de quién baila bonito o baila feo. Claro. Vean más allá de si cantas bonito o cantas feo. O sea, ve realmente lo que sí has hecho por los demás. Ve qué estás proponiendo, o sea, conoce las plataformas, porque si las conoces, si las analizas, yo no tengo duda que se convencerán de que la mejor es la que tenemos en Acción Nacional. Totalmente. Y ahorita que mencionas a Xochitl, la criticaron mucho por alzar la voz y el tema de la recolecta para Acapulco. Sin embargo, los otros ni siquiera mencionaron el tema, ni siquiera se pusieron las pilas para recolectar cosas o ayudar allá. El gobierno federal, pues, o sea, quitó el recurso que teníamos para estos desastres. Entonces, se ve la diferencia. Y aunque nos critiquen y aunque la critiquen, pues es que este es el camino. O sea, yo la aplaudo muchísimo lo que hizo. O sea, juntó voluntarios, fue a Guerrero, ayudó.
o sea, ayudó literal. Ujú. A ver, Maggie Fisher, nuestra secretaria de capacitación, vivió allá semanas enteras ayudando. O sea, esa era la ayuda que se necesitaba. Porque si hay una lección que nos deja Otis, es que el gobierno federal no está preparado para un desastre natural. Jerry, 21 horas antes de que la tormenta se convirtiera en huracán categoría 5, gobierno federal lo sabía. ¿Y qué hizo? Nada. Nada. Y ahora la cifra de muertos es dolorosa. O sea, y todavía se atreven a manipular cifras. O sea, todavía el gobierno federal dice que fueron 45 muertos, cuando las funerarias dicen que al menos son 350. Y digo al menos porque son los cuerpos que se Que se pudieron han recuperar. encontrado, sí, O sea, claro. todavía hay desaparecidos. Me contaba una, ni siquiera es mi conocida, ni siquiera es mi amiga, o sea, una mujer que terminamos siendo compañeras de vuelo, Ujú. zacatecana, pero ella estaba en Guerrero, en Acapulco, porque había una convención minera. Y me decía, no suspendieron la convención. O sea, nos tenían en la fiesta después de ya de las conferencias. Si yo estaba sentada cuando el cristal de atrás de mí tronó. ¿Cómo crees? Y como película de terror. Como película de terror, porque nunca hubo la intervención oportuna de gobierno para ayudar en el momento. Y ya, la emergencia se fue, pero la necesidad no se ha ido. Y no concibo que después de el primer día dijeron que había emergencia en 47 municipios y de plumazo al día siguiente borraron y nomás dejaron 2. Nomás dejaron Acapulco y otro municipio. O sea, eso es inconcebible. Claro. Y como diputados federales del PAN fuimos junto con Xóchitl, porque ella propuso cuestiones muy, muy concretas de qué hacer. Y fuimos y pedimos recurso en el presupuesto de egresos de la federación. No lo aprobaron. Para variar, no nos oyeron. Y como tú dices también correctamente, el Fonden, un fondo que funcionaba como fideicomiso que permitía que el gobierno federal, cuando el Estado o el municipio ante una emergencia de esta naturaleza, pues ante un desastre natural, no podía hacerse cargo, que permitía con reglas claras, transparentes, permitía que el gobierno le inyectara recursos, desaparece como lo conocíamos. Si bien el Fonden no desaparece, sí le quitan las reglas de operación y lo dejan a discrecionalidad del gobierno. No tienen ese recurso, ya se lo gastaron, porque no nos han podido decir a dónde fue a parar la lana que había en los fideicomisos que ellos desaparecieron. Exactamente, y justo los fideicomisos. La otra vez estábamos en una entrevista y nos contaban que todos estos fideicomisos van a entrar al siguiente año al presupuesto, pero no en el presupuesto que está destinado a cosas específicas. Ellos se los pueden gastar como ellos quieran. Entonces, una de las miras para este presupuesto es que se lo gasten en las campañas Es un de presupuesto Morena. discrecional, es un presupuesto poco transparente, es un presupuesto a modo para gastárselo, es corrupción pura. Total. Y eso, lamentablemente, que genera desesperanza, porque ellos viajaron con la bandera de anticorrupción siendo 1000 veces más corruptos. Y hay algo que me encanta, y te lo digo porque luego me da, digo, ¿cómo hacerles entender a los ciudadanos? Cuando nosotros salimos y decimos, en el paquete de egresos de, propiamente no en el de egresos, perdón, en el proyecto económico del 2024, en la ley de ingresos, aprobaron Morena, PT y Verde, aprobaron la deuda más grande que se ha aprobado en los últimos 30 años. 1.9 billones de pesos aprobaron esa deuda. Y reitero, la deuda por sí sola no es mala. El problema es que es una deuda para que la usen Claro, en campaña. claro. Pero bueno, cuando nosotros decimos esto así públicamente y cuando yo hago TikTok sí le digo, es la deuda más grande, no falta así como los que me dicen, ¿y el FOBAPROA? Cuando el FOBAPROA yo tenía 10 años, Jerry. Marco Cortés, ¿qué te gusta? ¿14? Ujú. ¿15 años? Nacho Mier, que ahora es el coordinador de Morena, era diputado federal y votó el FOBAPROA. Claro. O sea, qué impresionante que hablen todo el tiempo del pasado cuando ellos son el pasado. Ellos. O sea, Bartlett, Nacho Mier, Ricardo Monreal, ellos eran funcionarios públicos del pasado. Y eso es a lo que me refiero, que eso es lo que los jóvenes deben de analizar, porque ahí vemos una generación que no vivimos el terror de ese pasado.
Claro. que ahora, lamentablemente, son el presente en el gobierno morenista. Totalmente. Secretaria, pues bueno, nos están viendo y escuchando en todas las redes sociales, en Spotify, ya sabes, en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Algo que desees agregar, secretaria, nos da mucho gusto que hayas regresado con nosotros. Jerry, agradecerte a ti y en tu nombre a todos los que trabajan en La Nación. La verdad es que cuando fue justamente su aniversario, yo decía que qué orgullo tener la revista más longeva del país, pero más actualizada, porque siempre se han ido adaptando a los tiempos, y invitarlos a que participen. De verdad, el 2024 para los panistas debe ser la lucha. O sea, claro, que no haya un solo militante que se quede en su casa sin hacer una reunión. O sea, que los militantes salgan, hagan reuniones, le toquen la puerta a sus vecinos, volanteen y demos a conocer al país que sí hay de otra, que sí hay esperanza. O sea, algo que no debemos dejar que nos roben es la esperanza de creer que podemos tener un futuro mejor. Diputada, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, por regresar con nosotros y esperamos verte más adelante por acá. Al contrario, muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias por vernos y escucharnos en este episodio del podcast Voces de la Nación de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.